Recording in progress. Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la Cátedra de Resolución de Problemas. Bienvenidos. El día de hoy, y dado que nuestra fecha por planificación correspondía al día viernes 5 de noviembre, en sesión asincrónica, es decir, a través del uso de este enlace, claramente voy a pedir las disculpas porque tengo una cuestión de carácter médico, odontológico, que me impide tener una mejor vocalización. Sin embargo, estamos haciendo, por supuesto, todos nuestros esfuerzos posibles para llevarles a ustedes la información que se necesita a través precisamente de esta aula asincrónica. En razón de ello, hoy vamos a conversar sobre el método de Polya. ¿Y por qué les hablo del método de Polya? Porque es el método que sirve o que ha dirigido la estrategia para la resolución de problemas como tal. En razón de ello, permítanme solamente hacerles un breve recuento, si así se pudiese llamar, de lo que se entiende, por supuesto, por el método de Polya, pero no sin antes hacer también una breve recapitulación de lo que nosotros podemos entender por resolución de problemas. Y es que resolución de problemas es el proceso a través del cual nosotros podemos reconocer todas las señales que identifican la presencia de una dificultad, de una anomalía, de un entorpecimiento del desarrollo normal de una tarea, de tal manera que nos impide recolectar, por supuesto, la información necesaria y adecuada en el momento preciso. Por ende, lo que debemos es precisamente procurar aquello. Intentar recolectar esa información vital, necesaria, justa, para que se puedan resolver los problemas que son detectados a tiempo y que permite escoger e implementar las mejores alternativas de solución, como ya nosotros lo hemos visto a través de los criterios de priorización de problemas, ya sea de una manera individual o de una manera grupal. En razón de ello, el método Polya viene simplemente a trazarnos un plan en la comprensión del problema, en el trazar del problema, en ejecutar ese plan, en examinar la solución para ese plan como tal. Y en razón de ello, pues al final quedaremos algunos interrogantes que qué bueno sería que lo absolviéramos para nosotros mismos, porque eso permitirá de una u otra manera el entrenamiento frente a este módulo de resolución de problemas como tal. En razón de ello, bueno, permítanme compartir la pantalla para efecto de dar también inicio a nuestra sesión como tal. Vamos a ver si podemos compartir pantalla como tal. Vamos a ver, parece que tenemos una suerte de demora, pero esperemos que no sea mayor como tal. Y vamos a ver si aquí podemos compartir pantalla. Yo voy a buscar precisamente la pestaña en la cual abordaremos, por supuesto, nuestra presentación para efecto de que tengamos una mejor comprensión. Esta información la tenemos consignada, por supuesto, en nuestra unidad, ya unidad número 1, contenido número 3. Estamos ya cerrando la unidad. Y aquí tenemos precisamente por qué hablamos de la resolución de problemas según el método de Polya. Y cuando él, o Polya, ¿no? Cuando él habla, que ya veremos exactamente de quién estamos conversando, al final mostraré un video que de una u otra manera les va a permitir a ustedes incorporarse en este mecanismo o en este método como tal. El primer aspecto que nosotros debemos tratar es precisamente comprender el problema. Y comprender el problema es entender lo que se dice, cuáles son los datos que tengo para poder entender y comprender ese problema, qué nos preguntan, qué nos están indicando, qué nos están indagando para poder entender, como se dice, la visión de la comprensión, pero también la visión desde el planteamiento de la pregunta. Hay suficiente información para yo poder entender,
para yo poder entender el problema como tal. Hay información que me es indiferente, que es extraña, que hace parte desde el contexto externo, hace parte desde el contexto interno, me es irrelevante, me es relevante. Eso es lo que nos pide básicamente la comprensión del problema. Pero más allá de eso, y habiendo comprendido aquello, debemos trazarnos un plan, así como le está indicando precisamente la diapositiva, que aquí la tenemos muy bien delimitada, y es en qué consiste trazar ese plan. Ese plan está muy relacionado a qué relación tienen los datos entre sí, cómo se conecta la información como tal, qué puedes deducir a partir de los datos, qué puedes obtener a partir de la información que estás recapitulando, que estás recolectando, que estás recibiendo como tal. Puedes dividir el problema en fracciones o en partes. Hay algunas personas, algunos equipos de trabajo, algunas culturas organizacionales que de una u otra manera les parece mucho más viable dividir o fraccionar las dificultades o problemas como tal, de tal manera que ello va a permitir de una u otra manera focalizarnos en cada problema puntual, focalizarnos en cada problema puntual. Y eso va a permitir abordar directamente cada problema. O como hay otras culturas organizacionales que abordan el problema en masa y claramente van tomando como una suerte de lista de cotejo respecto de cada dificultad que se va presentando. ¿Se puede enunciar el problema de otra manera? Claro. Recuerden que los problemas son lecciones de aprendizaje al final de los tiempos. Y en razón de ello, la invitación que yo hago permanentemente es a mirar el problema desde la arista, claro, tenemos un árbol de problemas, pero también desde la arista del árbol de los objetivos, que va a permitir las soluciones mediante las herramientas, mediante los medios, mediante los fines. ¿Has resuelto antes un problema similar? Apelar a la experiencia del pasado. Si no lo has resuelto, pues tendrás que indagar en una suerte de diagnóstico inicial y valerte, por supuesto, del entorno del cual te encuentras rodeado para apelar a la experiencia, a la praxis de aquellos que, por supuesto, han tenido una situación de dificultad similar. En razón de ello, tienes también que visorarte y que imaginarte qué pasaría si tuvieses al alcance este tipo de problemas. ¿Cómo los podrías tú resolucionar? ¿Cómo los podrías tú absolver de una u otra manera? Y en razón de ello, has empleado todos los datos que has tenido precisamente para la información que has recolectado como tal. Una vez habiendo trazado el plan, vas a ejecutar ese plan. Miren qué bonito. Y conforme a la información que tienes, conforme a la praxis o a la experiencia de otros respecto para solucionar el problema, conforme a la visión que tienes del problema, ejecutas el plan y sigues los pasos trazados 1 y 2 que ya hemos obviamente evidenciado. Y claramente aquí los interrogantes puntuales son, puedes ver claramente que cada paso es correcto, puedes ver que si has de una u otra manera comprendido el problema y trazado el plan, debieses ejecutarlo. Si te surge alguna dificultad, tendrás que, por supuesto, reordenar las ideas y buscar el camino mucho más idóneo y mucho más expedito, pero ojo, también el que más sea óptimo y eficaz para la resolución adecuada de ese problema o dificultad. Y al final de aquello, examinar la solución. Por eso yo siempre les he recabado en la construcción de este proyecto de investigación, sello como tal. Hay que examinar la solución. ¿Es tu solución la correcta? ¿Tu respuesta cumple con lo pedido en el problema? ¿Tu solución tiene claramente sentido? ¿Ves otra solución que pueda ser mucho más sencilla como tal? Son los interrogantes que de una u otra manera ustedes pueden basarse para dar alcance, por supuesto, a la solución como tal, conforme a esta explicación o lo que se ha denominado el método de Polya como tal. En razón de ello, vamos a plantear unos breves interrogantes que creo que les van a ser útiles para que ustedes, por supuesto, puedan visualizar aquello. Y esas 3 preguntas son, según el modelo de Polya, ¿qué crees, qué etapa crees que es más difícil de realizar?
Indiscutiblemente pudiese ser la de ejecución del plan, pero la etapa más compleja es la comprensión del problema. Y en algunas oportunidades hasta trazar el plan también es muy complejo. Según el modelo de Poglia, ¿qué crees que ocurre si evades una de las etapas? No vas a tener una buena solución. La solución que estarías examinando pudiese ser equívoca frente a lo que pretendes absolver o resolver. ¿Cómo puedes aplicar el modelo de Poglia en tu carrera? Ustedes van a ser futuros psicólogos y van a estar enfrentados a una suerte de escenarios, contextos, entornos, personas colectivas e individualmente consideradas que van a tener una suerte de problemas, dificultades, entorpecimientos en sus posibles desarrollos como tal. Aquí tienen un mecanismo y un método que pueden absolver precisamente para aquello como tal. Y en razón de ello, voy a dejar, por supuesto, voy a detener la compartición nuevamente a mostrarme en el vídeo para efecto de, y claramente voy a compartir el video en el cual se nos hace alusión en qué consiste, quién era George Poglia y en qué consiste el método de Poglia. Así que vamos a compartir nuevamente pantalla, por favor. Y vamos a ver ahí. Y empecemos. Es un video que tiene un alcance de 16 minutos, pero es crucial, es fundamental para que ustedes, por supuesto, puedan entender cómo plantear y resolver problemas según George Poglia. Permítanme. Ejecución del el presente video aplicamos el método de George Poglia con sus pasos: comprender el problema, concebir un plan, ejecución del plan, examinar la solución obtenida en la resolución de un ejemplo de ecuaciones de primer grado en nuestra vida cotidiana. George Poglia. Poglia nació en Budapest, Imperio Austrohúngaro, el 13 de diciembre de 1887 y falleció el 7 de septiembre de 1985 en Palo Alto, California, Estados Unidos, a la edad de 97 años. Fue profesor de matemáticas de 1914 a 1940 en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza, y de 1940 a 1953 en la Universidad Stanford. Hoy todos podemos disfrutar el exquisito aroma y sabor del café sin cafeína. Prueba Nescafé de K. 100% café, 0% cafeína. De Nestlé. Permaneció como Las profesor disculpas. emérito de Stanford por el resto de su vida y de su carrera. Trabajó en una variedad de temas matemáticos, incluidos series, teoría de números, análisis matemático, geometría, álgebra, combinatoria y probabilidad. ¿Cómo resolver problemas aplicando el método de George Poglia? Poglia plantea 4 pasos, etapas o fases. 1. Comprender el problema. Tiene su parte teórica y formulamos algunas preguntas. Los 4 pasos explicaremos progresivamente al desarrollar el problema. 2. Concebir un plan. 3. Ejecución del plan. 4. Examinar la solución obtenida. Tenemos el problema. Leemos. Tengo 2 abuelos que viven solos en la provincia de Lucanas, en el departamento de Ayacucho.
Les envié una encomienda por Transportes El Rápido que brinda este servicio de Lima hasta Ayacucho y me cobraron según la tarifa que vemos aquí. Observamos en la imagen la tarifa. Transportes El Rápido, tarifa por encomienda, 5 soles gastos fijos, más 2 soles por kilogramo de peso. Pagué en total 25 soles por el envío de la encomienda. ¿Cuántos kilogramos de peso tiene el paquete enviado? Solución. Aplicamos el método de Polya. 1. Comprender el problema. Determinar la incógnita, los datos y las condiciones. Decidir si esas condiciones son suficientes, no redundantes ni contradictorias. Preguntas clave. ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la condición? ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? ¿Es insuficiente? ¿Es redundante? ¿Es contradictoria? Formulamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la incógnita? La incógnita es la pregunta o interrogante del problema. A veces encontramos con signos de interrogación, otras veces no. En nuestro ejemplo, la incógnita, ¿cuántos kilogramos de peso tiene el paquete enviado? Anotamos. ¿Cuántos kilogramos de peso tiene el paquete enviado? ¿Cuáles son los datos? Los datos son cantidades referidos a algo. En nuestro problema, el dato envié una encomienda. Anotamos, envié una encomienda. Otro dato, pagué en total 25 soles por el envío de la encomienda. Pagué 25 soles por el envío de la encomienda. En la tarifa por encomienda también encontramos datos. 5 soles gastos fijos más 2 soles por kilogramo de peso. Anotamos, tarifa por encomienda, 5 soles gastos fijos más 2 soles por kilogramo de peso. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición que relaciona los datos y la incógnita? Este paso es importante para comprender el problema. Debemos relacionar los datos con la incógnita. Representamos con imágenes, tenemos los datos, costo por envío, gastos fijos, pago por kilogramo de peso y la encomienda en kilogramos que no sabemos cuánto es, representamos con X. Entonces establecemos la relación entre los datos y la incógnita. Formulo la siguiente pregunta. ¿Cuánto se pagó solo por los kilogramos de peso de la encomienda? Como por cada kilogramo de peso se pagó 2 soles, multiplicamos por el peso o masa de la encomienda. Se tiene el costo por peso de la encomienda. Si a esto le sumamos los gastos fijos, es igual al costo por envío. Hemos relacionado los datos con la incógnita. Se tiene la condición 1, el costo por kilogramo de peso por el peso de la encomienda más los gastos fijos es igual al costo por envío de la encomienda. Generamos de otra forma la condición. Si a los gastos fijos le sumamos el costo por peso de la encomienda, esto es igual al costo por envío de la encomienda. Tenemos la condición 2, los gastos fijos más el costo por kilogramo de peso por el peso de la encomienda es igual al costo por envío. Otra forma, el costo por envío es igual a los gastos fijos más el costo por peso de la encomienda. Forma 3. ¿Sabías que hay un truco simple que usan los políglotas para aprender idiomas de manera realmente rápida? El costo por envío es igual a los gastos fijos
más el costo por kilo de peso por el peso de la encomienda. Otra forma de generar la condición. El costo por envío es igual al costo por peso de la encomienda más los gastos fijos. Cuarta forma. El costo por envío es igual al costo por kilogramo de peso por el peso de la encomienda más los gastos fijos. Como pueden observar, hay varias formas de generar la condición. Sin embargo, debemos tener en cuenta cómo relacionamos los datos con la incógnita. De estas 4 formas, me quedo con la segunda. La condición en el lenguaje escrito. Los gastos fijos más el costo por kilogramo de peso por el peso de la encomienda es igual al costo por el envío. Pregunta: ¿es suficiente la condición para determinar la incógnita? A veces no es suficiente. En nuestro ejemplo, es suficiente. 2. Concebir un plan. Describir los procedimientos a realizar y estrategias para la resolución del problema, conectando los datos e incógnitas según las condiciones del problema. Preguntas clave: ¿conoces algún problema relacionado? ¿Puede enunciarse el problema en forma diferente? Concebimos o elaboramos el plan. A. Establecemos una relación de equivalencia entre los datos y la incógnita según la condición. B. Formulamos la ecuación según los datos, la incógnita y la condición. C. Resolvemos la ecuación aplicando propiedades. D. Comprobamos el resultado. Ejecución del plan. Llevaremos a cabo los procedimientos y estrategias que hemos previsto en el paso anterior y observamos los resultados. Durante esta etapa es primordial examinar todos los detalles. Es parte importante recalcar la diferencia entre percibir que un paso es correcto y, por otro lado, demostrar que un paso es correcto. La diferencia que hay entre un problema por resolver y un problema por demostrar. Preguntas clave. ¿Puedes ver claramente que el paso o los pasos que sigues están correctos? ¿Puedes demostrarlo? Ejecutamos el plan. A. Establecemos una relación de equivalencia entre los datos y la incógnita según la condición. Elegimos una de las condiciones que hemos mencionado, los gastos fijos más el costo por kilogramo de peso por el peso de la encomienda es igual al costo por envío. B. Formulamos la ecuación según los datos, la incógnita y la condición. Gastos fijos 5 soles más costo por kilogramo de peso 2 soles por peso de la encomienda. Se desconoce, es la incógnita, representamos con X, es igual, costo por envío 25 soles. Tenemos la ecuación, 5 más 2X es igual a 25. C. Resolvemos la ecuación aplicando propiedades. Tenemos la ecuación, 5 más 2X es igual a 25. El objetivo es despejar la variable X, es decir, X debe quedar en el primer miembro. Para ello, aplicamos propiedades matemáticas. Si a ambos miembros de una igualdad restamos una misma cantidad, la igualdad se mantiene. Es la propiedad de monotonía. En nuestro ejemplo, restamos a ambos miembros menos 5, menos 5. 5 menos 5 nos da 0. Se tiene 0 más 2X es igual a 20. Por propiedad de elemento neutro, aditivo o elemento identidad,
0 más 2x nos da 2x, es igual a 20. Señores, yo voy a dejar este video ahí porque claramente ya han relacionado el método de Polya para resolver problemas, estrategias, basándonos en un método matemático. A mí lo que me importa en este caso puntual, como ya también lo hemos conversado, y es básicamente en qué consiste ese método de Polya que de una u otra manera, vamos a detener un poco la compartición de pantalla. ¿En qué consiste ese método de Polya que de una u otra manera nos sirve, por supuesto, para entender qué vamos a hacer en la resolución de los problemas? Y para ello, nuevamente, a fin de que ya perfeccionemos exactamente la aplicación de este método, quizás no de tanto del punto de vista matemático, pero creo que les ayudó para entender quién era George Polya. Vamos a compartir nuevamente pantalla. Vamos a ver, aquí estamos, vamos a ver nuevamente, vamos a compartir pantalla. Y aquí estamos, exactamente qué hacemos con el método y un poco más explicativo, qué hacemos con el método de George Polya. Entender el problema, configurar el plan, ejecutar el plan, mirar hacia atrás para recapitular y ahí sí, ejecutar el plan ya con toda la validez del caso. Pero vamos a recapitular para efecto de que quede lo suficientemente claro. Entender el problema, responder las preguntas es fundamental para corroborar que el problema ha sido comprendido. Entender lo que se dice, replantear el problema en tus propias palabras, distinguir cuáles son los datos informativos, saber a dónde quieres llegar y ojo que esta estrategia va a ser muy puntual para con ustedes para poder construir el proyecto sello de investigación. Si hay información extraña, externa, que la podamos traer, por supuesto, a nuestro proceso investigativo. Y si ese problema ha sido similar al que tú has resuelto, como ya lo comentaba al principio de la grabación asincrónica. Configurar el plan. Tienen que valerse de diferentes estrategias. Un mapa conceptual, un mapa mental pudiese ser también la solución para la explicación o para la aplicación del método estratégico de Polya como tal. Particularizar, generalizar, hacer un dibujo, resolver un problema más sencillo, empezar quizás por el final, a donde quisiéramos llegar al final del camino, sistematizar el trabajo a través de un mapa mental, sacarle partido a la simetría. Hay una suerte de simular una situación que les permita a ustedes, por supuesto, ver si estuviesen en tal dificultad, ¿qué harían ustedes? Descomponer, fraccionar el problema en varias partes, ya lo comentábamos. Y uno de los métodos más infalibles que se utiliza para la resolución del problema es la aplicación de la teoría del caso o del estudio de caso que nos arroja, por supuesto, a la práctica, al terreno como tal. Una vez habiendo realizado ello, ejecutamos el plan. Y ejecutar el plan es el momento de llevarlo a cabo. Entonces, en esta ejecución del plan, ¿qué abordaríamos? Implementar la o las estrategias que se escogieron hasta solucionar completamente el problema o hasta que la misma acción te sugiera tener otro curso. Recuerden que no siempre es bueno tener una sola solución. Es bueno, perdón, plantear varias soluciones. Concédete un tiempo razonable para resolver el problema. Si no tienes éxito, tienes que apelar, por supuesto, a la experiencia, a aquellos que han vivido una situación similar y que te puedan ayudar precisamente para resolver el problema. No tengan miedo de volver a empezar en absoluto. Si hay que recapitular, se hace, se realiza como tal. Mirar hacia atrás es plantearse algunas de las preguntas que son muy cruciales, como son, ¿es la solución correcta? ¿Tu respuesta satisface lo establecido en el problema? ¿Adviertes una solución mucho más sencilla? Puedes ver cómo extender tu solución a un caso general u, ojo, a un caso específico. Entonces, este ejercicio lo pueden realizar en forma oral, en forma escrita, con sus propias palabras, de tal manera usando símbolos matemáticos como el que nos explicaba el video. Y de una u otra manera,
así podrán hallar o podrán implementar el método de POLIA. El viernes 12 de noviembre nosotros nos vamos a focalizar en la construcción del proyecto sello. Con esta explicación hemos concluido la unidad número 1 y el próximo viernes 12 de noviembre, si la memoria no me falla, estaremos por supuesto abordando cada uno de los ítems que se nos hace necesario para entregar el primer avance del proyecto sello que está programado para el día 15 de noviembre. Espero tenerles pronto la resolución de su taller y por supuesto espero que ustedes hayan comprendido esta cápsula como tal, que además de que va a estar sumada o unida con material académico que les va a servir a ustedes de muchísima orientación. Me despido, nos vemos en una próxima sesión asincrónica. Hasta luego.